Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien. Por aquí nuevamente estoy con un nuevo audio, el audio número 10, el cual les quiero compartir un tema que seguramente les va a ayudar en todas las áreas de su existir. A través de los otros audios les he venido compartiendo sobre diversos temas que les pueden ayudar de manera personal y obviamente que a partir de que el ser humano decide mejorarse como persona, pues asimismo también puede servir a otros. Entonces, el tema que les voy a compartir en este audio se llama convertirse en un guerrero. Primero que todo, me voy a referir a un guerrero espiritual, porque cuando se habla de guerrero se interpreta sobre pensar en guerras, y las guerras físicas o humanas no conducen a nada bueno ni a nada edificante ni traen resultados agradables para nadie. Entonces, no voy a hablar de las guerras físicas, precisamente porque les quiero compartir de la importancia de reconocer porque todos se pueden convertir en unos buenos guerreros o guerreras. Entonces, un guerrero espiritual necesita primero que todo saber cómo vencer las dificultades y además identificarlas, porque para batallar sobre alguna dificultad primero que todo tiene que identificarla. Listo, digamos que ya ha identificado su dificultad o contra lo que quiere batallar como persona en el reino espiritual. Como les vengo diciendo, voy a compartir de ese guerrero en el reino espiritual. Para que se tenga más claro todo, voy a especificar ciertas cosas que lo identifican, sus cualidades de guerrero y todo lo que debe realizar para convertirse en un verdadero guerrero. Entonces, primero que todo, les decía que tiene que tener claras cuáles son sus dificultades contra los que quiere batallar, ya sean personales, ya sean familiares, laborales, económicas, sociales y cualquiera que sea la forma, ¿no? O también si son dificultades a nivel de su ciudad, de su país y de todo lo que está en su entorno. Ese sería como el primer paso, llamémoslo así, para tener en cuenta, para saber cómo vencer las dificultades. El primer paso entonces sería identificar esas dificultades. A partir de allí hay que tener claro qué es un guerrero espiritual. Un guerrero espiritual es aquel que aprende a relacionarse consigo mismo y a conocerse. Por eso cuando un guerrero se conoce y sabe cuáles son sus debilidades y sabe cuáles son sus fortalezas, aprende a manejarlas. Y por eso es tan importante conocerse bien como persona y en cuanto a sus debilidades y fortalezas, como ya lo dije. Luego también se puede decir que el guerrero espiritual es aquel que mejora relaciones con las demás vidas o con los demás seres que también sienten como él siendo un guerrero o una guerrera. Porque en este caso el de ser guerrero o guerrera pues no tiene género, ¿no? O sea, tiene que ver, puede ser hombre o puede ser mujer, cualquiera de los dos puede convertirse
en un verdadero guerrero o guerrera. Entonces, les decía que debe mejorar sus relaciones con los demás. ¿Esto qué significa? Que sabe llevar una buena relación con los demás. Porque lo primero que no debe tener un guerrero en su vida es el enojo hacia las demás personas. Porque no va a batallar contra los seres humanos, sino contra lo que hay dentro de su ser y dentro de los demás seres, o sea, dentro de sus interiores, no en su parte exterior, ni humana, ¿no? Bueno, otra característica de que es un guerrero espiritual es aquel que desarrolla sus potenciales. Cuando aprende a identificar cuáles son sus potenciales, sabe de qué manera se puede desempeñar más fácilmente como un buen guerrero en cualquier lugar. Cuando conoce cuál es su potencial, ¿no? Porque cada persona tiene un potencial en ciertas cosas y por eso cada guerrero tiene algo en lo que puede batallar o contra lo que puede batallar que otros no lo tienen. Cada uno puede batallar desde diferentes formas de acuerdo a su potencial. Entonces, por eso es tan importante que el guerrero espiritual conozca su potencial. Otra característica de que es un guerrero espiritual es aquel que puede integrarse y puede ayudar a mejorar la existencia de otros así como la propia. O sea que entiende el sentido de su existencia y también puede ayudar a otros a comprender el sentido de su existencia. Un guerrero también ayuda a construir y forma parte del crecimiento. Es decir, un buen guerrero y un guerrero de verdad tiene que saber en qué forma o de qué manera puede ayudar a que todo sea para construir, es decir, para edificar, para avanzar, y asimismo pues ayuda también a crecer desde el aspecto, desde la forma o desde el lugar donde esté actuando como ese guerrero o guerrera, ¿no? Bueno, ahora les quiero hablar de las cualidades de un guerrero. ¿Cuáles son esas cualidades que identifican a un buen guerrero? El buen guerrero tiene que conocer a su comandante, porque todo guerrero siempre tiene un comandante que le dirige, ¿no? En este caso, como estoy hablando como del guerrero espiritual, su comandante sí es Dios quien le dirige, ¿cierto? A su vez, ese guerrero no está solo, porque primeramente tiene quien lo mande o quien lo dirija, quien lo guíe, ¿cierto? Y es Dios primeramente. Pero a su alrededor está acompañado de un pelotón, así como hablamos de guerreros, la parte humana, ellos tienen quien los dirija, quien los coordine, quien los ayude a organizar, ¿cierto? Y a saber qué cosas tienen que realizar, que requieren de mucha sabiduría, inteligencia, entendimiento, buena coordinación, buena organización. Entonces, de tal manera también, en lo espiritual, ese gran comandante que es Dios necesita tener un pelotón a quien dirigir, que en este caso serían sus hermanos que le acompañan para estar organizados de una manera tal que todos están en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una unidad para realizar cada una de las batallas o propósitos que se quieren lograr. Una cualidad también del guerrero es que debe contar con su armadura. ¿Por qué? Porque pues no es guerrero si no está colocándose su armadura, ¿no? Esa armadura se encuentra en Efesios 6:10,
donde describe qué es la armadura de Dios. Y ahí da paso a paso lo que indica cada una de esas partes que se tiene que colocar espiritualmente el guerrero para visualizarse como si fuese físicamente colocándose cada una de esas partes de esa armadura para estar bien vestido, bien representado, bien protegido, bien armado para las batallas a las cuales se tiene que enfrentar. En Efesios 6:10 nos dice que la lucha no es contra esas oscuridades, ¿cierto? Sino primero para poder vencer otras oscuridades, porque ahí nos habla de la armadura, entonces nos ayuda a entender que no tenemos que luchar contra la carne física o el ser humano como tal, sino que hay que luchar contra esas oscuridades para poder vencer otras oscuridades. ¿Qué quiere decir? Que primeramente como ser humano tenemos que aprender a luchar contra nuestras propias oscuridades que representan nuestras propias debilidades o aquello que le gusta estar gobernando nuestra mente o nuestro corazón, y eso no puede ser más fuerte porque eso se convierte en nuestra debilidad. Entonces tenemos que despojarnos de esas oscuridades primero para poder vencer las oscuridades que puedan haber en el exterior, es decir, en la parte externa a nuestro alrededor, o como les mencioné, de algunas dificultades que cada uno tiene que luchar en cada una de las áreas de su vivir. Por esto es tan importante saber que un buen guerrero tiene que aprender a luchar contra la ignorancia y la mentira, porque en Dios encontramos su palabra, que es la verdad, la que nos ayuda a batallar contra toda ignorancia y contra toda mentira de la oscuridad, ¿sí? O de las tinieblas, o de esas oscuridades que les acabé de describir que tiene cada ser. Por ejemplo, luchar contra la ignorancia de creer que algunas cosas provienen de Dios para sufrir. Entonces ese es uno de los engaños de la oscuridad, de las tinieblas, de esas oscuridades, hacerle creer al ser humano que tiene cosas que sí provienen de Dios y que se las produce para sufrir, cuando hay cosas que no son así, sino que realmente son cosas que el mismo ser humano se cree en su mente y se las genera para crearse a sí mismo su sufrimiento, convencido de que son cosas que provienen de Dios. Y por eso es tan importante identificar qué cosas verdaderamente provienen de Dios cuando suceden y qué cosas no provienen de Dios, para acabar con ese engaño y con esa mentira de las tinieblas hacia el ser humano. Bueno, ¿por qué? Porque una de las cualidades de ese guerrero es que debe llevar luz en medio de la oscuridad. Entonces, esto no quiere decir que el guerrero debe ponerse al lado de la oscuridad o de las tinieblas e igualarse a sus tinieblas, sino por el contrario, si lleva la luz de la verdad, si lleva la luz de Dios, entonces se puede ver que está sobre esa oscuridad, ¿sí? O en medio de esa oscuridad, y su luz resplandece más porque es la luz de la verdad. Entonces, si toda luz disipa toda tiniebla, ya no va a haber más oscuridad, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos da la luz? Pues es Dios. Por eso él, como comandante de los guerreros de él, les da de su luz para que ¿qué? Para que puedan batallar contra la oscuridad. Él es la luz, él es la verdad, él es el camino, ¿cierto? Él es la vida, y por eso necesitamos batallar sobre todo eso que se mueve en la oscuridad. Ahora, esas cualidades de un guerrero de Dios, vamos a ver cuáles pueden ser también aquí con respecto a todo lo que él representa. Primero, un guerrero de Dios tiene que tener una conciencia. ¿Qué significa esto?
que debe mantenerse vigilante sobre la ignorancia, como ya les venía hablando, que cada vez que vea una circunstancia que en la oscuridad o en el reino espiritual puede batallar, tiene que identificarla. ¿Para qué? Para poder derribarla, batallar contra ella y que ya no esté ahí más. Entonces, mantenerse vigilante sobre esa ignorancia es ver que hay cosas que se pueden, digamos, liberar de ciertos lugares, de ciertas personas, de ciertas circunstancias, por medio de la verdad. Salir de la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando un guerrero tiene conciencia, sabe manejar sus pensamientos y no se deja manipular su mente por nada que lo vaya a afectar en esa luz que tiene en su corazón. Al igual que aprende entonces así a saber decir en el momento indicado las palabras indicadas, en el momento, en el tiempo indicado, y a su vez sus acciones y sus creencias también sabe cuáles son las correctas. ¿Para qué? Para actuar de manera correcta, relacionándose con una buena conciencia. Entonces, esa primera cualidad específica que tiene el guerrero es conciencia, ¿no? Una segunda cualidad es el coraje. Un guerrero de Dios se enfrenta al peligro o al miedo o al dolor o a la incertidumbre. ¿Para qué? Para poder tener ese dominio espiritual en esas circunstancias. No queriendo decir que se enfrente de manera arriesgada a cosas en las cuales no pueda manejar de manera humana, sino estoy hablando de cuando aprende a manejar estas situaciones de manera espiritual, porque espiritualmente primero se puede controlar esto antes de ir a la manera natural o humana, que no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, espiritualmente hablando, se puede enfrentar a ese peligro y dominarlo, se puede enfrentar a los miedos que pueda tener a ciertas cosas y controlarlos, y se puede enfrentar a ese dolor que tenga interior en su alma, en su mente, en su corazón por ciertas cosas, o a la incertidumbre de ciertas circunstancias, y pueda manejarlos de manera correcta. Tener ese dominio, como ya les dije, espiritual sobre esto. ¿Por qué? Porque los guerreros de Dios no se detienen, sino que siguen adelante sobre cualquier adversidad, porque ahí es donde está la fuerza del verdadero guerrero, que no se detiene, sino que sabe sobrellevar las adversidades. También de la misma manera sabe sobrellevar la duda o las inconsistencias o cualquier irracionalidad de sus creencias, o sea, algo que lo quiera poner a tambalear sobre sus creencias, sobre lo que pueda ver que es real y que algo lo quiere poner en duda. Entonces no se deja manejar por la duda, porque tiene muy clara la verdad. El guerrero también, dentro de ese coraje, no tiene miedo, no porque no lo sienta en sus emociones, porque las emociones son las que le hacen manifestar ese miedo, ¿no? No porque no lo sienta, sino porque a pesar de ello sigue adelante, porque aprende a manejar, a dominar, a controlar y a derribar todos los miedos interiores que pueda tener. Para derribar esos miedos interiores tiene que aprender a manejar primeramente sus pensamientos, es decir, su mente, para que esté eso sobre ese temor o ese miedo que pueda tener a ciertas cosas, a ciertos momentos, a ciertas circunstancias, cualquiera que sea, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque pues obviamente teniendo ese coraje, el guerrero sabe que la luz que busca dar, sabe que la luz que busca dar a otros cuando ya la posee vale la pena,
y como vale la pena, pues aprende a soportar la incomodidad temporal que se pueda presentar para poder llegar a ese propósito de dar esa luz en el momento indicado, en el tiempo indicado, en las circunstancias dadas, para lograr ese propósito de saber dar esa luz que no proviene de sí mismo, sino que viene de parte de Dios. Bueno, otra tercera cualidad es la disciplina. Todo buen guerrero espiritual tiene que tener disciplina. Se habla mucho de la disciplina para ciertas labores, ciertas cosas en la vida, y para ser un guerrero espiritual mucho más es necesaria la disciplina. La disciplina es esa capacidad que tiene el guerrero de contenerse ante ciertas dificultades, ante ciertas circunstancias, ante ciertas luchas. Aprende a contenerse, es decir, a llamar como eso que llamamos, valga la redundancia, llamar eso que llamamos el dominio propio, ¿cierto? O la templanza. Y a su vez también, pues, aprender a controlar los impulsos. Entonces, teniendo dominio propio y teniendo templanza, pues se aprende a controlar los impulsos también en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, para ver que esas luchas no son humanas, sino espirituales, y sabe cómo batallar sobre ellas. Entonces, cuando el guerrero controla los impulsos, se ayuda con esos deseos o emociones para poder avanzar y mejorar como guerrero y mejorar como persona y mejorar en todos los aspectos de su vivir, ¿no? Entonces, para obtener esa disciplina, ese guerrero espiritual o guerrera tiene que reconocer que esa disciplina no proviene de alguna persona o autoridad externa, sino que quien le da y le ayuda a tener esa disciplina es el comandante que tiene, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? El que le da esa facultad de poder controlar sus impulsos, de poder contenerse, ¿sí? Porque cuando está dirigido por esa autoridad espiritual, que no es externa, entonces puede forjar su propia voluntad para disciplinarse, o diría más bien para autodisciplinarse, porque ya tiene que ver consigo mismo, cómo aprende a controlarse, pero no por sus propias fuerzas, sino porque proviene de que con su voluntad dispuesta, Dios hace que dentro de su ser pueda dominarse a sí mismo y no dejarse llevar por impulsos emocionales ni por impulsos momentáneos o digamos deseos o emociones momentáneas o temporales, dependiendo la circunstancia, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina. Voy por el número 4, que es la implacabilidad de un guerrero o de una guerrera, que es no ser duro o inflexible, porque cuando se entiende de implacabilidad se trata de entender de que es un ser duro, ¿no? Pero ser implacable como guerrero es tener esa intención persistente y decidida de buscar creencias falsas, intentos de engañarse a sí mismo y delirios del ego. ¿Qué significa esto? Que si está presentando este comportamiento el guerrero, está mal y debe todo el tiempo estar buscando cómo vencer esos delirios de ego o de engaño de sí mismo o tener unas creencias falsas, ¿cierto? Entonces, al mirarse a sí mismo, aprende a ser implacable, de tal manera que se ayuda a vencer ese ego alzado que pueda tener.
porque si no es implacable, entonces va a tener también dificultades para batallar de manera espiritual. Implacable. Entonces, cuando empieza a ser extremadamente exigente consigo mismo, aprende a calmarse a sí mismo, a apaciguarse, ¿cierto? Y a no llenarse del ego de decir que se es tan suficiente y que no necesita de otros ni de Dios para lograr ciertas cosas. Entonces por eso necesita ayudarse y dejarse ayudar. Primero, como decía en el anterior, disponer de su voluntad, pero a su vez dejar que Dios le ayude para que pueda lograr vencer sus egos o ese ego subido que pueda tener de creerse muy suficiente por su propia cuenta. ¿Qué significa esto? Que es importante estar matando a diario el ego personal. Entonces, matándolo a diario significa venciéndolo a diario. Asimismo, no creerse que es tan suficiente, como ya dije, para no necesitar ayuda de parte de Dios o de otros. De esa manera, entonces, así aprende a ser una persona muy, digamos, que tiene el dominio, pero a la vez no es un ser cruel ni es un ser duro. Que tenga un dominio sobre sí mismo no significa que se convierta en un ser cruel o ser duro de corazón, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no se ayuda a matar a diario ese ego personal? Va a retrasar el progreso espiritual que quiere lograr y eso hace que muestre otra clase de persona que realmente no quiere mostrar ni quiere ser, ¿verdad? Pero como necesita ayudarse y permitirse que Dios le ayude, ¿para qué? Para poder mostrar quién es realmente, pero que a su vez eso que ya es sea bueno y no que esté lleno de ese ego personal que retrasa su proceso espiritual. Entonces, por el contrario, cuando se mata ese ego en lo espiritual, con la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que entra el Espíritu de Dios en esa vida de ese guerrero, de esa guerrera, y ya no vas a actuar por tu propia cuenta, sino que es Dios a través de ti, el que obra. Entonces ya no te llenas de todas las cargas, de todo lo que observas, de todo lo que ves que sucede, de lo que acontece a tu alrededor, de lo que te sucede a ti mismo, sino que aprendes a batallar sobre esa dificultad, sobre esa carga, sobre eso espiritual que quieres batallar o que necesitas batallar, porque le permites a Dios que sea el que obre a través de ti y no en tus propias fuerzas. Bueno, después sigue otra cualidad del guerrero, la guerrera, que es la astucia. A medida que crece en conciencia, como ya les mencionaba lo de la conciencia, a medida que crece en conciencia y disciplina espiritual, ese guerrero o guerrera conoce su naturaleza y entonces sabe dónde le puede fallar sus pensamientos. Cuando ya se aprende a conocer y sabe en qué momento puede fallar a través de algún pensamiento, ahí es cuando tiene que trabajar y ser muy astuto consigo mismo para no dejarse doblegar a través de cualquier pensamiento
que lo quiera manejar o manipular, ¿cierto? Y así no se va a poder autoengañar ni dejarse engañar por otros cuando fortalece sus pensamientos y su mente. Y ahí puede ser donde encuentra su astucia para no dejarse debilitar. Y de esta manera pues no te permites como guerrero ni guerrera tener un falso sentido de identidad, es decir, demostrar cosas que no eres, sino que por el contrario puedes mostrar tu verdadera identidad de lo que eres sin necesidad de dejar ver tus debilidades que ya sabes controlar. Ahora, otra cualidad del guerrero, la guerrera, viene la que es la paciencia. La paciencia es la que te ayuda a aceptar que no todo sucede de acuerdo con su tiempo, sino con el tiempo del comandante, de quien te dirige, que es Dios. En eso consiste la paciencia, porque a veces se confunde que paciencia es resistir cuanta cosa sea, buena o mala, y que tienes que aguantar y soportar ciertas cosas que a veces no debes soportar o no te mereces soportar. Entonces eso no es la paciencia es lo que acabo de decir. Es la que te ayuda a aceptar que no todo sucede de acuerdo con ese tiempo en el cual quieres que todo suceda ya de manera instantánea, sino que Dios prepara un tiempo propicio y más bien sí te va indicando los momentos, las circunstancias, ¿cierto? Indicadas para poder ver eso que contra lo que estás batallando y ver la victoria sobre eso. ¿Sí? Él sabe el momento indicado. ¿Y qué hace la paciencia en cada uno de los guerreros? Le permite tener el gozo a pesar de que aún no haya logrado los propósitos dispuestos que debe o necesita cumplir o quiere cumplir. Obviamente, todo se va dando conforme al tiempo propicio de ese comandante que es Dios sobre los guerreros y las guerreras, ¿no? Entonces, cuando hay esa paciencia, se sabe esperar, se sabe aguantar. Como ya decía, aguantar no es soportar bajo malos tratos o bajo malas cosas o malas circunstancias o malas palabras o malas acciones de otros, sino se refiere a saber esperar en medio de las circunstancias para que las cosas sucedan y se desarrollen de acuerdo a la manera de Dios y no de acuerdo a la manera humana, porque siempre sucede que por querer actuar de manera humana sin consultar con el comandante, que es Dios, se obra de maneras incorrectas y se hacen las cosas en los tiempos no indicados. Entonces es cuando se ven las fallas, las faltas, el error o las cosas con malas decisiones, ¿cierto? Porque no se busca desarrollar todo de acuerdo a la manera de Dios. En eso consiste la paciencia del guerrero. El guerrero de Dios, ¿qué hace frente a su comandante? No le exige ni lo presiona para que cumpla sus deseos. O sea, él no es como el que va a imponerle cosas a su comandante, sino que se sujeta a la, digamos, a la orden de él, está dispuesto a la orden de él y aprende a esperar sin exigencias el momento indicado en que él le va a cumplir con esos propósitos anhelados. Por eso el buen guerrero sabe conocer el momento apropiado para tomar la acción correcta de manera espontánea y ver esa transformación primero en su ser, como ya decía, para liberarse de sus oscuridades y también, obviamente, para no ser débil en esos momentos en que se presenta
cualquier circunstancia, sino que aprende a tomar esas acciones correctas y puede ver la transformación de que ya es un verdadero guerrero fortalecido en Dios. Bueno, ahora viene otra cualidad que es la dulzura. No se puede relacionar la dulzura del guerrero con la debilidad o el sentimentalismo, porque muchas veces un guerrero tiene un tono de voz, una actitud, una palabra que se confunde con que es muy severo y buscan de hacerlo ver que es débil, le tratan de ver en qué manera es débil o se pone sentimental, y el buen guerrero aprende a manejar sus sentimientos y aprende a manejar sus debilidades, como ya les decía, sin perder su dulzura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dulzura del verdadero guerrero? Es aquel que es impecable en su palabra y en sus acciones. Entonces, la dulzura del guerrero no es que hable de una manera muy bonita, ¿cierto? No queriendo decir que hable con malas palabras o con palabras duras o severas, sino no con palabras melosas, sino que la palabra de esos guerreros y guerreras es impecable, al igual que sus acciones. Ese es el gran desafío de un buen guerrero, que se conoce por sus palabras y se conoce por sus acciones, ¿no? Y ahí es entonces cuando hay que estar también fortalecido. ¿Por qué? Porque un guerrero que se conoce como de un alto nivel se abstiene de cualquier cosa hiriente o cruel, ¿cierto? Es decir, se abstiene de decir palabras o de tomar acciones hirientes o crueles hacia los demás. Y ahí es cuando verdaderamente se demuestra que es un buen guerrero, y no por el contrario cuando se ve de manera humana, que pueda decir que tiene palabras hirientes o crueles o acciones hirientes o crueles. Entonces ahí en ese caso no es un buen guerrero, ¿cierto? Si estamos hablando del guerrero espiritual, ¿m? Al que nos estamos refiriendo. Bueno, eso en cuanto a la dulzura del guerrero. La número 8 es la que tiene que ver con el amor. El amor que lo logra todo, que lo consigue todo, que lo vence todo. El amor es lo principal. Un guerrero sin amor en realidad no es un guerrero, ¿cierto? Como todo en la vida, realizar algo sin amor o no teniendo amor o no hacer algo por amor, pues en realidad no tiene sentido o no tendría sentido hacerlo por otras cosas distintas. Entonces, el amor es lo principal dentro del guerrero. ¿Por qué? Porque el amor es el que le ayuda para quitar los obstáculos que no permiten amar, ¿cierto? Si el objetivo de ese guerrero o de esa guerrera es buscar que triunfe el amor, que se batalle con esa verdad, con esa luz, para que el amor triunfe en todo momento, en toda circunstancia, entonces aprende a quitar esos obstáculos que se presentan de manera espiritual, obviamente estoy hablando, ¿no? Espiritualmente hablando, que no permiten amar, ¿cierto? Y ese guerrero lo hace, obviamente, a través de la verdad. Esa es la búsqueda que en realidad debe tener un verdadero guerrero, que anda con la verdad, llevando la verdad, la luz y ese amor, para ser un guerrero de verdad, con amor, lleno de amor, batalla por amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el origen del ser humano,
de la creación, que fue hecha con amor y por amor, por ese comandante, por ese padre, por ese creador. Entonces, si se procede desde el amor, pues hay que seguir actuando desde el amor, ¿no? Tomar acciones pertinentes desde el amor, por el amor y con amor. Pero cuando se disfraza de amor y debajo de ese amor está la ira, está un trauma, está un resentimiento o está un sufrimiento, entonces el guerrero está pasándola muy mal. ¿Por qué? Porque un guerrero no puede tener doble cara. Un guerrero tiene que tener una verdadera armadura, ¿cierto? Pero a la vez un verdadero amor dentro de su ser, que lo mueve y que lo impulsa a hacer muchísimas cosas, ¿no? En determinadas circunstancias para batallar también sobre ese reino espiritual. Entonces el guerrero necesita estar libre de iras, de traumas, de resentimientos o de sufrimientos. Por eso en otros audios que les he venido compartiendo, les he venido hablando de los traumas, ¿cierto? De que amar es muy fácil, de esa misión que tienes por cumplir en la tierra, cómo puedes tener una mejor vida. Y por eso les decía que cada uno de estos audios tenía una relación o se relacionaban porque cada uno tiene una conexión del uno con el otro y es tan importante por eso que los puedas escuchar todos. Si no los has escuchado, si no has escuchado ninguno de estos audios, te invito a que los escuches desde el primero hasta donde voy ahorita en el número 10. Te invito a que los escuches, los repases, saques un tiempo propicio para esto y así puedas ayudarte y asimismo ayudar a otros por medio de estas palabras, de estas charlas, de este mensaje que Dios me ha inquietado a compartirles a todos y a todas. Bueno, iba en que por eso el guerrero necesita liberarse de la ira, del trauma, del resentimiento o del sufrimiento y tener un corazón sano, una mente sana para poder batallar. Como ya decía, si no te liberas de tus propias oscuridades, no puedes batallar sobre las oscuridades de otros o lo externo que pueda haber a tu alrededor o de lo cual necesites liberar, ¿no? Porque el trabajo del guerrero es eso, batallar sobre esas oscuridades. Cuando aprende a batallar sobre sí mismo y vencer todos sus malos pensamientos, todas sus malas acciones, todas sus malas palabras, así mismo ya está bien armado y bien preparado, ¿cierto?, para poder batallar sobre otras oscuridades. Entonces, por eso debe tener un buen control, un buen dominio de sí mismo, una mente sana, un corazón sano y asimismo poder batallar. Como el amor lo cura todo, hasta la más profunda herida interior, por eso decía que una de las principales cualidades del guerrero o de la guerrera es estar sano de toda herida interior, porque si está lleno de ese amor, puede curarlo todo, no solamente batallar sobre las oscuridades, sino también llevar ese amor que lo cura todo. Bueno, ¿qué debe hacer un guerrero? Ya después de mencionarles todas estas cualidades del guerrero, ahora les quiero compartir qué debe hacer un guerrero. Les hablé del comandante. ¿Cuál es el comandante del guerrero, de la guerrera, no? Si su comandante es Dios, ¿qué tiene que hacer ese guerrero? Pues conocer al comandante, porque nadie se va a dejar dirigir de alguien que no conoce, ¿verdad? Tiene que conocerle. Obviamente por eso va conociendo sus cualidades, sus características, lo que le dice, lo que le agrada, lo que no le agrada. Todo lo que puede ver en ese comandante.
porque muchas veces el ser humano dice, no, es que Dios me exige esto, pero yo como que no quiero dejar esto, es que Dios me pide que haga tal cosa, pero es que me cuesta, es que Dios me dice que deje de hacer tal cosa porque por ahí no es el camino, es que Dios me indica que haga esto, pero a mí me parece que es esto. Entonces cuando el guerrero o guerrera quiere hacer lo que le parece, lo que cree que es de acuerdo a su idea, más no a la idea de Dios, más no a las indicaciones de Dios, pues obviamente no está sujeto, no está sometido a ese comandante, ¿cierto? Entonces por eso necesita conocerlo y saber por qué él le pide ciertas cosas, le da ciertas indicaciones, le da ciertas instrucciones, le muestra la manera correcta de hacer las cosas, le va indicando lo que verdaderamente debe hacer y así sucesivamente para poder lograr lo que el comandante enseña para que tenga un buen camino. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso tiene que conocerlo a él. ¿Y cómo lo puede conocer? Pues dedicándole tiempo a él. El tiempo es tan importante, así como cuando necesitas dedicarle tiempo a una persona a la cual quieres conocer o necesitas conocerle, dedicas tiempo para identificar en esa persona todo lo que crees que tiene frente a tus expectativas o a lo que crees que es o a lo que no es, ¿cierto? Entonces tienes que estar de manera más cercana conociéndole por medio de la comunicación, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que a través de esa comunicación puedes ir conociendo todo lo que el comandante piensa, así como sucede con una persona. Cuando hay un diálogo, cuando hay una comunicación. De tal manera sucede con el comandante. Con él hay que dialogar, a él hay que hablarle, pero también a él hay que escucharle, ¿cierto? No solamente decirle, esto me pasa, necesito liberarme de aquello, necesito sanarme de lo otro, necesito manejar esto y lo otro, sino que también hay que escuchar qué dice él frente a todo eso que le hablas, qué instrucciones te da, qué orientaciones te muestra, cómo se muestra para que conozcas la voluntad de él y lo que él quiere que hagas, dependiendo contra lo que tengas que batallar. Entonces, al someterse completamente al señorío del comandante, que significa me someto a tu voluntad, me someto a tus instrucciones, me someto a tu llamado, me someto a tus indicaciones, me someto a lo que quieres que haga y todo esto, entonces ya sabes qué es lo que él quiere para que hagas las cosas correctas y conozcas la verdadera voluntad de Dios y no vayas a hacer las cosas en tus fuerzas o en tus emociones y hagas lo que no es o tomes el camino no indicado y te vas alejando de la voluntad de Dios en vez de irte acercando a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante pasar tiempo con Dios y verdaderamente escucharle, atenderle, y él va a hablar de muchas maneras, ¿cierto? Bueno, luego nos enseña en Efesios 6:12, dentro de la palabra de Dios, porque un guerrero sin palabra no es guerrero. Un guerrero sin palabra anda en sus fuerzas, ¿cierto? O una guerrera sin la palabra de Dios anda en sus fuerzas, es decir, vive la vida de acuerdo a sus emociones, a sus pensamientos, a sus ideas o a lo que le presenta el mundo a su alrededor o lo que le hace ver el mundo alrededor y se deja llevar por la corriente del mundo y de lo que los demás hacen y no hacen, sin contar si eso será la voluntad de Dios o si eso es lo que Dios quiere que haga en determinados momentos, ¿no? Entonces nos dice aquí en Efesios 6:12, contando con la palabra, dice, porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos o sería demoníacos sobre esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Entonces todo esto que acabo de mencionar, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que luchar
contra la carne y la sangre. ¿A qué se refiere? La carne y la sangre pues son los seres humanos que están compuestos de carne y de sangre, es decir, que nuestra lucha no es contra los seres humanos. El gran error que viene cometiendo la humanidad es pensar que tiene que debatir contra la vida de otro porque no está de acuerdo con sus ideas o con sus pensamientos o con lo que quiere tener o lo que quiere poseer o de lo que se quiere apoderar, y eso no es así, porque eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra y lo que nos indica para obtener la bendición o el propósito de su vida. Nos dice aquí que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, autoridades y poderes cósmicos, es decir, ahí se está refiriendo a toda la parte espiritual de la cual les estoy hablando, que es cuando se convierte en un guerrero o una guerrera espiritual y aprende a batallar sobre todo esto, aprende a identificar cuáles son esos gobernantes, cuáles son esas autoridades y cuáles son esos poderes demoníacos que están espiritualmente hablando, contra los cuales Dios batalla como comandante y nos enseña a batallar, porque Él va delante siempre de sus guerreros o de sus guerreras, ¿no? Batallando y derribando todo aquello que Él sabe cómo derribar, pero a su vez también nos indica cómo hacerlo, ¿verdad? Para que Él obre a través de cada uno de los guerreros o guerreras. Bueno, porque como ya decía, no es en nuestras fuerzas, no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros cuando le permitimos que Él sea a través de lo que somos. Bueno, ahora ya les había compartido que en Efesios 6:10 el guerrero debía tener una armadura, que debía colocarse como guerrero, ¿no? Estar bien protegido con su armadura. Entonces, al colocarse la armadura, dentro de todo esto que contiene la armadura, hay que fortalecer tu mente. ¿Con qué fortaleces tu mente? Con la palabra de verdad. Por eso les decía que un guerrero sin palabra no es guerrero o no es guerrera. Entonces, con la palabra de verdad de Dios debe llevarla siempre en su mente y en su corazón. Te decía, no puedes andar tan libremente en todo si no conoces la palabra, porque esa es la que te ayuda a defenderte en el reino celestial, a batallar contra lo que necesitas batallar en determinados momentos de la vida, circunstancias o momentos, todo lo que esté aconteciendo en ti mismo, alrededor tuyo, alrededor de tu ciudad, de tu país o del mundo entero, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, la palabra de verdad, que es de Dios, te ayuda para no creer a las mentiras del enemigo. Porque el enemigo, ¿quién es? El que está en las oscuridades, en las tinieblas, lo que ya les decía, contra quien hay que batallar, ¿cierto? Y contra todos esos gobernantes y servidores y huestes y todo esto que habla aquí que le sirven a las tinieblas. Si tú haces uso de tu armadura como guerrero, además de la palabra, empiezas a conocer lo que tienes que hacer para batallar en ciertas circunstancias. Entonces no te puede dar pereza, cansancio, sueño ni desaliento cuando estás batallando como un guerrero. Tienes que estar totalmente despierto. Entonces no te puedes dejar adormecer o adormilar o atontar, digamos así la palabra fuerte, de nada, para poder estar atento y alerta a batallar siempre sobre lo que te tienes que defender o necesitas defenderte espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, por eso los guerreros siempre están entrenando. Así como cuando tienes que batallar para hacer un deporte, una disciplina, un ejercicio, siempre requiere de disciplina, ya como les hablé ahorita de la disciplina espiritual, mente, en el guerrero, así también físicamente, cuando necesitas tener una disciplina para hacer algún ejercicio o deporte por alguna meta que te has propuesto para mejorar tu salud físicamente hablando, tienes que estar fortalecido, entonces tienes que estar siempre entrenando.
y para entrenarse necesita esa disciplina diaria, ¿cierto? Para estar siempre realizando ciertos ejercicios, ciertos movimientos que necesita el cuerpo para poder lograr esa meta que te propones físicamente hablando, ¿no? Asimismo, espiritualmente los guerreros siempre están entrenando. Es decir, un guerrero no empieza a batallar por algo porque ve que cierta cosa sucedió. No, un guerrero está batallando continuamente, es decir, todo el tiempo está entrenando. Entrenando significa que si es guerrero, todos los días se tiene que colocar la armadura de Dios. Todos los días tiene que acudir a la palabra de Dios, dependiendo la necesidad y dependiendo sobre lo que tiene y necesita por batallar. Y obviamente acudiendo al comandante para saber qué instrucciones le va a dar para ese día que va a comenzar a través de la oración. Y por eso siempre les he hablado y les he compartido de la importancia de orar, que orar es hablar con Dios y orar no esperar a que suceda algo para empezar a orar y a decir ayúdame, te necesito en esto y en lo otro, sino todo el tiempo poner delante de Él cada una de esas circunstancias, momentos del día en que vas a comenzar el día que te da de vida para saber cómo batallar en esos momentos. Bueno, eso tiene que ver con ese guerrero que siempre está entrenando. Siempre se está preparando, siempre se está capacitando, siempre está aprendiendo, siempre está tomando nuevas palabras. O sea, siempre tiene algo que aprender, porque así mismo también después va a poder tener algo que enseñar. Si no está aprendiendo nada después, ¿qué va a enseñar? Porque también va a necesitar después enseñar a otros frente a los que está, con los que está trabajando, con su equipo o ese equipo que está formando o con quienes está unido para poder darles indicaciones precisas, como el mismo comandante le va dando indicaciones precisas para batallar sobre todo eso espiritual que necesita en ciertos momentos. Entonces, por eso siempre los guerreros deben estar entrenándose, capacitándose, aprendiendo y no conformarse con ciertas cosas que les enseñaron en ciertos momentos, en cierto tiempo, y quedarse ahí con esos aprendizajes y ya, sino por su cuenta también puede estar aprendiendo muchísimas cosas de parte de ese comandante llamado Dios, ¿no? Bueno. Orar y mantenerse en alerta. Entonces les decía que era tan importante orar, permanecer orando todo el tiempo. A partir de que empiezas el día, debes orar. En cualquier momento, circunstancia donde estás o lo que estás haciendo, no vas actuando en tus fuerzas, sino vas orando ahí, vas llevando en tu mente, vas reflexionando ahí con Dios lo que estés haciendo para ver si esto está correcto, si esto no está correcto, si esto es lo indicado, si no es lo indicado, si estás haciendo bien las cosas, si las estás haciendo mal, vas mirando todo lo que vas haciendo, ¿no? Y te vas manteniendo en alerta, significa que estás siempre al tanto, como pendiente de todo lo que vaya aconteciendo para saber sobre qué tienes que orar. Bueno, eso por ahí. Otra cualidad del guerrero es que el guerrero lucha en equipo. El guerrero nunca está solo. Primero, ¿por qué? Porque está con su comandante, que es Dios, y con una cantidad de ángeles, guardianes, protectores y guerreros. Espiritualmente hablando, el guerrero jamás está solo. Bueno, el guerrero o la guerrera, además de toda esa compañía que tiene espiritual, que jamás le permite que esté solo o sola, además de eso no debe estar físicamente hablando luchando solo, sino debe de contar con ese equipo
¿Qué significa equipo? Que son los que están en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, para luchar y batallar sobre ciertas cosas que necesita luchar ese guerrero o esa guerrera, ¿no? Entonces, estar en la unidad por una misma cosa nos puede hacer más fuertes, ¿cierto? Porque el estar unidos en un mismo sentir, la misma palabra de Dios lo dice, que cuando dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, ¿qué sucede? Que nuestro Padre va a estar ahí respaldándonos, ¿cierto? Que Él va a contestar esas peticiones o esas oraciones y les serán hechas por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de tal manera, por eso tenemos que luchar en unidad por una misma cosa para estar más fuertes en Él. Ayudar a otros en sus batallas y permitirles ayudarte y orar por tus batallas. Entonces es una ayuda mutua, ¿no? Ayudarse en unos a otros, servirse en unos a otros en ese mismo sentir para batallar y saber batallar sobre lo que hay que batallar de manera mutua, conociendo sus batallas para poder vencerlas, ¿no? El guerrero también lucha contra el autoengaño, es decir, para no dejarse engañar a sí mismo de cualquier cosa que lo quiera alejar de ese comandante o de su verdad. Lucha contra el miedo, cualquiera que sean los miedos que tenga interiores o que vea algún temor exterior que le cause como esa limitante, aprende a batallar sobre esos miedos. Bueno, como es una batalla interior, debe deshacerse el guerrero de todo lo que lo condiciona, ¿no? O sea, de todo lo que lo limita a creer que no puede seguir adelante en ciertas cosas o que no puede avanzar o que se le presenta cierta circunstancia y que entonces, ¿qué hace ahí? Entonces, aprende a deshacerse de eso que lo condiciona. Y ya no ve como esa limitante, sino lo ve como una manera de avanzar más fuerte para seguir adelante. Y obviamente ya no acepta esas creencias falsas dentro de su mente ni su corazón que muchas veces el enemigo le quiere sembrar en ciertos momentos. Entonces no se las cree cuando se confronta con la misma palabra que ya lleva en su mente y en su corazón. Otra cosa del guerrero es que siempre debe estar listo para defenderte. Entonces, si siempre vas a estar listo para defenderte espiritualmente hablando, tienes que obviamente saber manejar la palabra de Dios, la oración, para saber cómo orar en determinado momento y tomando la palabra de Dios, que es su verdad, llevando su verdad sobre la mentira, entonces obviamente te va a ayudar a defenderte. Y por eso les decía que es tan importante el apoyo diario del comandante en medio de esa oración, ¿no? Bueno, ya por último, ¿cómo lucha el guerrero? Entonces, la forma de cómo batallar ese guerrero, además de, como ya lo que mencioné, de tener unas cualidades específicas, de tomar su armadura y demás, entonces aprender a cómo luchar. O sea, es como ir a enfrentarse a ese campo de batalla espiritual. Primero tiene que conocer al adversario, como les decía inicialmente, conociendo sus dificultades o sus luchas sobre las cuales tiene que batallar. Ahí donde tiene que profundizar más sobre la parte espiritual para identificar aquello que está provocando en el reino espiritual cierta dificultad y comenzar a derribar todo esto en el reino espiritual, ¿sí? Entonces, por eso conoce a su adversario. ¿Cuál es el adversario? El enemigo, ya les he mencionado, cada uno sabe cuál es el enemigo en el reino espiritual sobre el cual tiene que batallar. No estoy hablando de un enemigo humano ni de una persona específica, sino de ese enemigo de toda la humanidad que está en las tinieblas y que todos saben a quién me refiero, ¿no?
Y obviamente ese adversario, pues, sobre el cual tienes que batallar en ese momento, que te provoca ciertas circunstancias difíciles en tu entorno, en tu vivir o en lo que haces, entonces tienes que conocerlo, identificarlo para saber contra quién vas a batallar. Un guerrero, ¿cómo lucha? Sin dejarse distraer de nada. Entonces, cuando hay momentos en que se presentan ciertas circunstancias distractoras para que se te olvide sobre qué estás batallando, ahí está ese indicador de que sabes que no puedes dejarte distraer por cosas externas, porque estás batallando sobre ciertas cosas y tienes que perseverar sobre esa lucha en la que estás. Bueno, entonces no se deja distraer por nada, ni se permite una mente vacía. Un guerrero, para luchar, no tiene que tener una mente vacía, por eso siempre la tiene que tener llena de la verdad, llena de buenos pensamientos, llena de sabiduría de parte del comandante Dios para saber qué hacer en ciertos momentos. Y al tener una mente llena de la palabra de Dios, de vida, de verdad y de luz, sabes cómo batallar sobre las tinieblas con esa palabra, ¿no? Entonces siempre, por eso es importante llenarse su mente de buenos pensamientos y de buena palabra. Ahora, por último, ese guerrero, para luchar, tiene que tomar la autoridad dada por su comandante, porque la autoridad viene de parte de él, ¿no? Él nos da la autoridad, como les he hablado en otros momentos, para derribar todo lo que haya en tu existir, en tu interior. Nos da la autoridad, ¿sí? Nos dice en su palabra, y la autoridad vino de parte del Padre por medio de su Hijo Jesús, ¿cierto? Él dijo que tomáramos su autoridad, porque Él venía de parte del Padre a darnos esa autoridad. Entonces, por eso dijo, todo lo que pidas en el nombre de Jesús creyendo lo recibirás. Pero solamente, no solo si lo crees, sino que además de tu fe, tú batallas sobre eso y sobre esa circunstancia, y vas a obtener la respuesta a esa necesidad, a esa dificultad, a todo lo que se pueda estar presentando, como ya dije, en todo momento. Y por eso en estos tiempos es tan importante convertirse en un guerrero o en una guerrera de Dios, para salir adelante, para avanzar, para no conformarse, para no quedarse limitado, limitada en esa dificultad, sino que en su debido momento, tiempo, Dios va dando la victoria, y Dios va a dar la victoria cuando aprendes a ver que la lucha no es solo sobre razones, sobre pensamientos, sobre ideas, sobre conceptos, sino que la lucha es más allá que eso, y es sobre un reino espiritual que se mueve en los aires y que todo el tiempo hay que estar batallando como buen guerrero y como buen guerrera. Por eso les quería compartir, Dios me inquietó a compartirles sobre este tema, porque es importante que todos se estén capacitando como esos buenos guerreros o guerreras de Dios, y estén tomando su palabra y estén orando de continuo todo el tiempo, de día, de noche, en la mañana en la oración, en la noche en la oración. Debe de estar en el día conociendo, identificando todo aquello que en ese momento, en esas circunstancias se está presentando, para empezar a orar, a batallar y a batallar, ¿sí? Y como ya les dije, no es en nuestras propias fuerzas, sino es en permitirle que Dios obre a través de lo que hagas, de lo que digas, de lo que pienses, con tus palabras, pero con la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, con la palabra que Dios ponga en tu boca, y además por medio de esa oración, por medio de esa batalla en lo espiritual. Y obviamente a través de esa oración en equipo, pero también de manera personal e individual, orando en ese cuarto secreto, en ese lugar donde estás o donde habitas, orar y batallar todo el tiempo para poder lograr
cada uno de los propósitos, metas, sueños, planes que Dios tenga para ti, para otros, conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Para el cumplimiento de Dios, para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer con su palabra, con su verdad, con su luz, con su presencia, a través de todo lo que tú hagas, ¿cierto? Y te permitas que seas el medio de bien y de bendición, no solo con esos talentos que Dios te haya dado, con esos dones, sino también en todas las circunstancias en las cuales se necesita orar sobre todo momento y sobre toda persona, sobre ti mismo, sobre ti misma, y obviamente ver las bendiciones y las promesas de Dios cumplidas en todo lo que Él dice en su palabra. Entonces espero que este tema llegue a sus mentes, a sus corazones, que Dios obre en lo que quiere obrar, que Dios hable en lo que quiere hablar a través de este tema, que si ya conocías de esto, pues excelente, que si no conoces lo aprendas, lo necesitas, que si ya lo conoces, pues lo repasas, vuelves y lo repasas y vuelves y lo aprendes, porque no está de más tomar un nuevo aprendizaje. Como ya les decía, para poder enseñar hay que aprender, y todos los días de continuo, en los días que Dios da de vida, hay que estar capacitándose y aprendiendo algo nuevo, y sobre todo dedicándole tiempo al Creador, al Padre, solo por la bendición nada más no, sino por el bien que Él quiere brindar, por la salvación, por la sanidad, por la libertad, por la restauración y por todos los planes buenos que Dios ha hecho para su humanidad con su verdad, y no vivir bajo el engaño del enemigo, que a veces, como ya les decía, quiere hacer creer que el ser humano fue creado para sufrimientos nada más, y eso no es lo que procede de Dios, porque obviamente si el ser humano tiene que pasar por ciertas pruebas o por ciertas luchas, no debe hacerlo solo, debe de aprender a batallar, así como les estoy indicando, para que sus cargas sean livianas y Dios tome toda esa carga también y te ayude a batallar, no en tus propias fuerzas, sino con la ayuda de Él. Entonces vamos luchando, vamos batallando, vamos venciendo, vamos logrando cada propósito, cada objetivo, cada meta, cada sueño, cada plan, conforme a la voluntad de Dios, para ser de bendición a través de lo que se haga, como ya les dije, recibir sus bendiciones y obviamente cumplir su misión en la tierra y el propósito de vida por el cual cada uno o cada una fue creado, y lograr así todos esos planes perfectos de Dios en todas las áreas de la vida, ¿no? Al conocer cada una de las circunstancias y los momentos que Dios tiene para cada uno, pues se va logrando la voluntad de Dios y todo lo que Él ha trazado para cada uno, para cada una. Y el ser humano no se puede quedar conforme, ¿cierto? Sino que simplemente pueda llegar a cumplir con todo ese plan bueno, maravilloso, perfecto que tiene Dios para su creación. Entonces, no siendo más, como ya les dije, espero Dios hable a sus vidas, a su mente, a su corazón, que Dios les guarde, les bendiga, les guíe en todos los propósitos y planes que Él tenga, que tomen su consejo y que no batallen en sus fuerzas, sino que lo hagan con el poder de Dios, en el nombre de Jesús, con la armadura de Dios, con esa oración, conociendo a ese comandante de comandantes que es Dios, que es el Padre, que es el Creador, haciendo todo en el nombre de Jesús, que es el Hijo, y con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, bendiciones para todos y todas. Dios los guarde, Dios los cuide, Dios los proteja, Dios los bendiga, y que podamos compartir un nuevo audio, un nuevo tema. Espero que este tema pues les ayude bastante a todos y a todas.
Y recuerden siempre la importancia de ser un buen guerrero y una buena guerrera de continuo, independientemente de lo que hagas y de cualquiera que sea tu oficio, tu ocupación, tu profesión y lo que estés haciendo en esta tierra, necesitas ser un buen guerrero, una buena guerrera de Dios. Entonces, bendiciones para todos y cuídense mucho y Dios los cuide también. Bye bye por ahora.